es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son hacia la gloria. Muy bien, Malaquías, seguimos con el estudio. Hace tres meses y una semana aproximadamente, Rusia invadió a Ucrania. 100 y tantos días aproximadamente. Antes de esos 3 meses y una semana, Rusia estaba acercándose a las fronteras de Ucrania, sigilosamente, que realmente no se puede en estos tiempos sigilosamente hacer algo. Todos lo observan, tantos satélites y tantos medios de espiar. Pero se acercaron a la frontera de Ucrania poco a poco, poco a poco. Todo el mundo estaba nervioso. Estados Unidos continuamente le decía a Ucrania que Rusia iba a invadir. Putin, el presidente de Rusia, decía y juraba y perjuraba que no, sus intenciones no eran de invasión, solamente de prácticas militares. Y se acercaban más y más a las fronteras. El presidente de Ucrania llegó al punto de decirle a Estados Unidos que dejara de estarse metiendo, que no había ningún peligro, ningún problema. Y de pronto vino el ataque. La mentira del presidente de Rusia, sus mentiras, ¿verdad? El aviso que tuvo, sobreaviso que tuvo de parte de los Estados Unidos y del mundo, ¿verdad? Y la complacencia que tuvo el presidente de Ucrania hacen que todo eso ahorita estén en una guerra de 3 meses y semanas y días. Muchos muertos, la guerra no parece tener fin. Y eso, en lugar de aminorar, de dejar de ser, está creciendo más y más y más. Bueno, eso es lo que pasa así obra el enemigo, así obra Satanás, poco a poco se va acercando sutilmente, ¿verdad? El creyente dice, no pasa nada, yo estoy bien, no, yo hago esto, yo hago lo otro.
poco a poco se va acercando a las puertas, a las fronteras del corazón, de la mente. Y vienen las advertencias del Espíritu Santo. Bajaste tus defensas, te estás alejando, te estás enfriando, ya no buscas al Señor. Levanta tus defensas, ponte, despierta, ponte a la defensiva, despierta, levántate, como dice Pablo, ¿verdad? Y el conformismo y todo está bien, no va a pasar nada, llega demasiado tarde cuando viene el enemigo y ataca. Bueno, eso es lo que estaba pasando en tiempos de Malaquías. 100 años después de la restauración, como dijimos, del templo, la restauración del templo, los muros, la sociedad, etcétera, todo lo que 100 años después viene el enfriamiento, viene la apatía, viene el alejamiento, viene todo eso por el conformismo. Cayeron en una rutina. Y eso es, como dijimos al principio, una semejanza a lo que pasa hoy en día con la iglesia del Señor Jesucristo. Se confía uno, yo soy cristiano, yo soy aleluya, yo tengo bonito vocabulario, gloria a Dios, etcétera, etcétera. El enemigo no me va a atacar. El enemigo no me va a tocar. Y sabemos, y si no lo sabemos, debemos de saber lo que el enemigo anda como león rugiente, viendo nada más a qué horas va a brincarle a uno. Y claro que el ataque, como la analogía que di de Rusia y Ucrania, no va a venir de golpe, va a venir poco a poco. Y cuando menos se dé cuenta, uno ya está completamente fuera, alejado, ya separado de los del Señor. El diablo no solamente quiere atacarnos, quiere destruir nuestra fe, quiere alejarnos de los caminos del Señor, quiere llevarnos con sus otros dos socios, que son el mundo y la carne, alejarnos de los caminos del Señor, enfriarnos, alejar nuestra fe, sino quiere también destruirnos. Y repito, no destruir solamente en la fe, que es lo más importante, por supuesto. Una vez que caemos y nos alejamos de la fe, perdemos la fe. ¿Qué somos? Comida para Satanás. Dice el Señor que es imposible, ¿verdad? La palabra que es imposible agradar a Dios sin fe, ¿verdad? No podemos agradarlo, no tenemos fe, nos alejamos, nos enfriamos, caemos en la apatía, caemos completamente en el conformismo de que y la autojustificación que siempre hemos hablado. Yo estoy bien, no me pasa nada, no sé por qué dicen que yo ando mal. Cuando no hay ese autorreconocimiento, ese autoescudriñamiento, cuando no escudriñamos a nosotros mismos y le vamos ante el Señor y decimos, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué ya no oro con ese fervor? ¿Por qué ya no me interesa tanto buscar de ti con ese amor? ¿Por qué esa pasión se ha ido apagando? ¿Qué me está pasando? Cuando nos hacemos eso, caemos en el conformismo. Y no podemos decir que no me está pasando a mí, hermanos. A todos nos pasa, hermanos. No solamente Satanás quiere destruir al pueblo del Señor, por supuesto, ese es su blanco preferido. Los que servimos al Señor, los que andamos en los caminos del Señor, va a destruir el mundo, quiere destruir el mundo. Así es que el creyente que dice que yo estoy bien y no hay pecado en mi vida porque yo estoy bien, y se da golpes de pecho y dice que yo, como los fariseos, se autojustifican, los que nos justificamos y decimos que todo marcha bien, todo va bien en mi vida, ¿verdad?
Sepan lo que Satanás va a destruir no solamente nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida física. Si no lo vamos a ver, sí, vamos a ver poco a poco. Va a destruir también nuestras relaciones, nuestras familias, nuestros hijos, lo que más queremos, lo que más amamos. Va a darnos donde más nos duele. Y cuando menos nos demos cuenta, estamos sumidos. Bueno, eso es lo que le pasó a Malaquías, al pueblo de tiempos de Malaquías. Una lección y una enseñanza para todos nosotros este libro. Claro, todos los libros de la palabra de Dios traen una enseñanza tremenda, pero esa es una gran similitud del enfriamiento que hoy pasa la iglesia del Señor Jesucristo por todo el mundo, ¿verdad? El enfriamiento, del alejamiento, ya no quiero buscar, ya no quiero. El mundo los atrae, la carne les da los placeres, las satisfacciones que lo busca, ¿verdad? Y Satanás viene y da la estocada final. Ingratitud, nos quedamos la semana pasada, ingratitud. El creyente es ingrato. No sabemos, no recordamos, tenemos mente corta o memoria corta que diga no recordamos las bendiciones pasadas. Si quieren abrir las ventanas, porque ya veo que los ojos están a medio morir. Pueden abrir las ventanas para que se ventile un poquito, hace calor, yo sé. No creo que sea el aire. No hay aire acondicionado. Sí, abre la puerta, hermanito, por favor. Entre el aire, se ventile. Estamos cómodos, la voz nos arrulla. Calorcito. Bueno, entonces, en gratitud nos recordamos las bendiciones que Dios nos ha dado en el pasado, todas las bendiciones que nos sigue dando día tras día. El hermano, ¿verdad? Esposa, que acaban de testificar, dar testimonio y dar gracias a Dios por las bendiciones que el Señor nos da día tras día. Y eso debemos de darlo todo a nosotros, debemos de vocalizarlo, debemos de expresarlo, ¿verdad? No solamente con nuestros labios, con nuestros corazones, sino con nuestra vida. Debemos expresar esa gratitud que tenemos hacia Dios. Expresarlo con nuestras vidas, con nuestra manera de vivir. Bueno, esa es la ingratitud que hay en el pueblo del Señor. No recuerda cómo el Señor los ha sacado, cómo los ha llamado, cómo los ha apartado, cómo los ha traído, cómo los ha bendecido en sus vidas, sus hogares, sus familias, sus trabajos. Lo único que recuerda el creyente el de hoy en día es cosas malas. El Señor no me bendice aquí, el Señor no me bendice acá. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo el otro? ¿Verdad? ¿Por qué me pasa esto y por qué me pasa lo otro? Entonces, habíamos dicho con el solo hecho, hermanos, de saber que debemos de saber, ese conocimiento tiene que ver ya con el hecho de saber que somos salvos, hermanos. Ya es bastante, es suficiente gratitud para dar al Señor. Bueno, podemos hablar y hablar y hablar y hablar de la manera en que nosotros manifestamos nuestra ingratitud. Podemos hablar con detalle, con puntos y comas y todo lo que ustedes quieran, la manera en que nosotros nos hemos estado enfriando y alejando, perdiendo el primer amor con el Señor. Podemos hablar, pero no se trata de que estemos ahora sí, como dicen, sacando los trapitos al sol. Cada uno de nosotros debemos sacar nuestros propios trapitos y que el Señor los limpie, ¿verdad? Pero en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de vivir, en nuestra relación con el Señor, está de sobra que nosotros sabemos qué está fallando, cómo estamos cayendo en ese status quo, en esa complacencia. Falta de obediencia, falta de tantas cosas que hay en nuestras vidas. Entonces, donde el amor se manifiesta más es donde con frecuencia es menos apreciado.
Lo vemos en todo tipo de relaciones. Esto es una seria advertencia para todos y cada uno de nosotros. Repito, este libro es peligroso cuando empezamos a discutir con Dios. Vimos como este libro es un diálogo, y más bien es un debate, que es más un diálogo, un debate entre Dios y el pueblo. Pero al final es un juicio, es el juicio de Dios contra el pueblo. Y no solamente con el pueblo, vamos a ver más adelante, pues, sino que el Señor jala parejo. ¿Por qué? ¿Por qué trae juicio contra este pueblo? ¿Por qué trae condenación contra este pueblo? Si no se arrepienten, claro, el Señor dice, si no se arrepienten va a traer juicio, condenación. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando, hermanos. Estamos hablando. Vamos a leer para que ustedes se den cuenta de lo que no saben de qué estamos hablando. Estamos hablando de la palabra de Dios. Abran su Biblia en el libro de Malaquías. Capítulo 1 dice, de 1 al 5 lo leímos la semana pasada. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Carga de la palabra de Jehová contra Israel por mano de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Contestan, ¿verdad? ¿No era Saúl hermano de Jacob? Contesta el Señor, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Saúl aborrecí, y torné sus montes en asolamiento y su posesión para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, mas tornemos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán provincia de impiedad y pueblo contra quien Jehová se airó para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido sobre la provincia de Israel. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Hasta aquí leímos. Entonces lo podemos ver a nuestro alrededor, cómo el mundo se está desbaratando poco a poco. Vemos tanta violencia, los políticos que no les interesa nada más que enriquecerse ellos mismos y permanecer en el poder, divisiones por doquier, hay odio, hay discriminación, hay racismo, hay violencia, hay muerte, hay de todo lo que ustedes quieran llamar. Ya saquen ustedes de donde sea, y eso lo hay ahorita en el mundo, hermanos, ¿verdad? La división está a la orden del día, ¿verdad? Inclusive dentro de la iglesia, la división. Hablamos el miércoles, decía que las iglesias se manifiestan porque lejos de hablar, de enseñar la palabra al pueblo, lejos de transmitir el mensaje de la palabra y que el pueblo aprenda la palabra del Señor, que el pueblo conozca más del Señor a través de su palabra, de su enseñanza, lo que el Espíritu Santo viene a decir y quiere decir a los corazones y a ministrar nuestras vidas cada día y a través de su palabra. Lejos de eso, el pueblo viene buscando solamente otras cosas de hombres, ¿verdad? Ya vimos eso, política, ¿verdad? Discriminación en el hecho de que si uno pone a hablar de la palabra, empiezan a catalogarlo, ¿verdad? Como fundamentalista, ¿verdad? Si uno se empieza a hablar de cosas en contra del mundo, la inmoralidad que existe, cómo se está moviendo el mundo en la inmoralidad, lo empiezan a catalogar, en fin, te ponen etiqueta de liberal, de conservador o de liberal o de lo que sea. Doctrinas de odio. Si está uno en contra de todos esos movimientos que se están levantando. Entonces, que la iglesia lo que ha optado por hacer es quedarse callada. Dice que en boca cerrada no entran moscas. Entonces, mejor no hago nada. Mejor voy de acuerdo a la corriente del mundo. Me voy a meter en una iglesia donde, pues, todos estén de acuerdo en algo. El mundo, cosas del mundo, porque ya vimos como la iglesia se ha contaminado con tantas cosas del mundo, las tradiciones, las costumbres, las celebraciones y todas cosas, ya está de más, a verlo, ya lo hemos hablado, discutido tantas veces. La iglesia ya no le importa, ya está completamente apática en ese sentido. Uno le habla a alguien que está metido en cosas y le van a decir una grosería.
Entonces ya completamente la iglesia está en esa rutina mundana. Ya nos hemos apartado. La iglesia del Señor Jesucristo se ha alejado de las cosas del Señor. No quieren escuchar la palabra, no quieren salvar. Están en esa, ¿cómo le llaman esa rueda que se meten los, la ruletita esa que se meten los topos esos que se están matando vuelta. Y les gusta eso ya. Dicen que se acostumbra tanto el animalito, está dando vuelta, que lo sacan y quieren meterse otra vez. Imagínense, ustedes nada más dan vuelta. Así es el creyente, y así estamos. Nos gusta estar más en lo mismo, ¿verdad? No nos gusta salirnos. Cuando se dice, hay que servir al Señor, hay que buscar a Dios, hay que hacer esto, hay que evangelizar, hay que traer salvo. No. Yo sigo lo mismo. Mi ruletita, yo quiero estar. ¿Qué traer la palabra? ¿Qué traer esto? ¿Qué lleva la palabra? ¿Qué predicar? ¿Qué enseñar? ¿Qué es eso? No, eso no es de mí. Mi mundo es esto. Así está el mundo ahorita. Y como decía yo el miércoles, el tiempo de Malaquías, en tiempos de días de Malaquías, y lo vamos a ver con los estudios consiguientes, subsecuentes, en tiempos de Malaquías el Señor trajo juicio con el pueblo, le habla duro al pueblo, pero le habla también, le explica, es una explicación. Ustedes, como acabamos de ver ahorita, el Señor tiene la paciencia, la misericordia, su amor, todavía de explicarle al pueblo cuánto lo ama y por qué lo ama, darle explicaciones. Nosotros somos, ¿quiénes somos nosotros? El hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? Dice la palabra. Para pedirle al Todopoderoso, Creador del universo, para pedirle explicaciones de por qué haces esto en mi vida. Lo hace por su soberanía. Y si estamos aquí es por su soberanía. Si estamos aquí, somos llamados, somos apartados, es por su soberanía, por su amor que nos tiene. Eso. Pero aquí vemos que el pueblo se pone todavía, y el Señor todavía en su paciencia, repito, les dice el gran amor que tiene, y todavía les explica en qué consiste ese amor. Les da un ejemplo todavía de ese amor. Y aún el pueblo todavía duda. La duda es lo opuesto de la... No es una pregunta capciosa. La duda es lo opuesto de la seguridad, la fe. ¿Tienes fe o tienes duda? ¿Dudas de la salvación o tienes fe que eres salvo? ¿Dudas que el Señor está contigo, que te bendice, que va sus promesas y todo lo que tiene la palabra? ¿Dudas de eso o tienes fe que todo eso, lo que está en la palabra del Señor, se va a cumplir un día? Eso es lo opuesto. Cuando se empieza a dudar, cuando se empieza a titubear, cuando se empieza a discutir, a debatir con Dios, ¿por qué esto y por qué no? ¿Y por qué no le pasa mejor a esto? ¿Por qué no le pasa mejor a aquella? ¿Por qué no? ¿Y por qué yo? ¿Por qué siempre a mí? Discutimos y debatimos con Dios como si realmente nosotros estuviéramos hablando con una persona, nosotros unos otros. Eso le pasó en tiempos de Malaquías, se discutieron, debatieron, pero repito, no solamente les trajo juicio a ellos, sino también, como vamos a ver más adelante, a los que son responsables de ellos, de las enseñanzas. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, no nos vamos a adelantar. Entonces, dudan de su amor, empezaron a dudar de su amor, diciéndoles, motivándoles, que cuestionando a Dios, cuestionando de las bendiciones, de lo que hacía Dios, de las promesas que no venían, no llegaban, y empezó la duda. ¿Dónde está tu Dios? Te ha dejado ya. ¿Se acuerdan de eso? ¿Dónde empezó esa mentira? Con que Dios te ha dicho. Empieza con esa, a meterse, poquito a poquito, a meterla
a poner esa mentira en los corazones, en la mente, a llegar a la frontera de la mente, a llegar a la frontera del corazón. Poco a poco envía sus ejércitos, sus tropas, sus demonios a meter mentira. Con que Dios te ha dicho que te ha bendecido, ¿dónde está la bendición? Con que Dios te ha dicho que te va a ayudar, te va a sanar, con que Dios te ha dicho que te va a hacer eso, con que Dios te ha dicho, ¿dónde está eso? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde viene? ¿Verdad? Eso es lo que le pasó al pueblo de tiempos de Malaquías. Se ha olvidado de tu enfermedad, se ha olvidado de tu problema. Mira, tu vida es un desastre. Mira tu vida, ¿dónde están las promesas de Dios para tu vida? Solamente las dicen cada domingo, pero no, yo no veo ninguna promesa. ¿Dónde está? Entonces se debe tener mucho cuidado. El dudar del amor de Dios es el principio de la incredulidad o de la falta de fe, el principio de la desobediencia. Y eso es exactamente lo que pasó al principio, como dijimos, con Adán y Eva. Eva, al creerle a Satanás sus mentiras, con que Dios te ha dicho, en lugar de a Dios y sus promesas. Eva dudó que Dios la amaba. Ella pensó que Dios le estaba privando a ella de algo bueno en el momento de que le prohibió de hacer que comieran de ese fruto. ¿Verdad? Algo para su vida. El dudar del amor de Dios para cada uno de nosotros es el principio, repito, de nuestra caída. El dudar es donde le damos la puerta abierta a Satanás, son sus demonios. Y viene con todo su ejército. Viene con toda su artillería. Nunca subestimemos, hermanos, nunca subestimemos el poder que tiene Satanás para destruir. Y es lo que muchos creyentes creen. Dice Pablo, dice, el que crea está firme, mire, cuídese, dice, cuídese que no caiga. Pero es más grande el que está en nosotros, más poderoso que el que está en el mundo, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros sigamos caminando, siguiendo y sirviendo a Dios. No basta con decirlo y recitar, como he dicho muchas veces, recitar versículos bonitos y levantar los ánimos, levantar los corazones y levantar ese entusiasmo y levantarlo, el fervor. No basta con solo eso, hermanos, basta con creerlo. Es necesario creerlo realmente y vivirlo, porque ese fervor, ese entusiasmo, ese emocionalismo, tan pronto atraviesa uno las puertas y abre su coche, ¡pum!, se acabó. ¿Dónde se fue? Se acabó, porque fue solamente emocionalismo. Como llamarada de petate, ¿verdad? Entonces se necesita lo que hemos dicho siempre, y la palabra del Señor nos exhorta una y otra vez, nos amartilla como un clavo, un martillo en un clavo, nos da una y otra vez en los corazones la pasión, el fervor de amar a Dios, el fervor de seguir a Dios, de buscar a Dios. Ese nunca debe de apagarse. No debe de apagarse, hermanos. Nos alejamos de los caminos de Dios, hermanos. Viene ese principio de la caída. Nos alejamos de su palabra, ese principio de la caída. Nos alejamos y jugamos con la iglesita, ese principio de la caída. Pensamos que eso es un club social. Pensamos que buscar de Dios es solamente cuando a mí se me antoja buscarlo. Ese es el principio de la caída, o ya es la caída. No, hermanos, no es un juego. Se está de por medio nuestra salvación. Está de por medio la salvación. Sí, hermano. Es por eso que Santiago usa el ejemplo del espejo natural. Cuando la persona nomás escucha la palabra es oidor de derecho. Pero hay que promover entonces. Hay que ser hacedores de la palabra. Amén. No son solamente oidores olvidadizos. Amén. Sí, Santiago lo dice y también lo dice Pablo, ¿verdad? Dice en Romanos, parece lo dice, no es justo aquel que es hacedor de la ley, sino aquel que obra, que practica la ley.
Entonces no solamente basta leerla, como dice Santiago, dice su hermano, no basta leerla, hay que leerla, hay que retenerla y hay que obrarla, practicarla, ¿verdad? Es bien la bendecida. Entonces, para cada uno de nosotros es el principio de la caída, esos pasos, es subsecuente. ¿Se acuerdan de Pedro, el apóstol? ¿Cómo vino la caída de Pedro? ¿Vino de súbitamente? Porque Pedro cayó, ¿no están de acuerdo conmigo? Unos dicen que se tropezó nada más. Unos dicen que se equivocó. Unos dicen que es una debilidad. No, cayó. En el momento que negó al Salvador, cayó. En el momento que rechazó y se alejó y con sus palabras, con su boca lo confesó, cayó. Pero esa caída fue gradual, ¿verdad? Fue gradual. Poco a poco el enemigo le fue metiendo cosas. Y se fue inflando hasta que cayó. Bueno, es otro estudio. Pero entonces la caída es, y el final de la caída, como hemos estado hablando los miércoles, ¿cuándo es la apostasía? La apostasía. ¿Qué significa apostasía? Sin apostasía, sin apuesta. No, no es eso. Apostasía, completamente alejado de los caminos de Dios. Alejarse de la fe. Completamente alejarse, ya no que sí. Aquí en Malaquías 1:7 a mí me llama la atención porque dice en el 6, se dijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y yo soy siervo, Señor, ¿dónde está mi temor? Dice, y dice Jehová de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis tu nombre, decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos desonrado? ¿O pensáis que la mesa de Jehová es despreciada? Ahí también los sacerdotes ya no se presentaban a dar la palabra o a ofrecer lo que tenían que ofrecer, como tenían que estar delante de Dios, sino que ellos ya enseñaban de ellos. Pero también nosotros como pueblo de Dios, nosotros sacerdotes también, nosotros cómo llegamos cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, llegamos con esa fe para que la palabra del Señor nos hable o la despreciamos. O decimos, ay, lo mismo, otra vez lo mismo, o decir, ay, ya me aburre esta predicación, ya me aburre esta palabra. Ahí estamos menospreciando la mesa del Señor también. Por eso es que el Señor ahí les reprocha que ya no había, del sacerdote para él ya no había, le habla al pueblo, al sacerdote y le habla a todos, a los líderes, en todo el libro de Malaquías. Por eso entregaban ya lo que fuera, porque nosotros dice que somos el sacrificio vivo, agradable, perfecto para el Señor. Así que en ese tiempo no había sacrificio del cuerpo, porque eran animales. Y teniendo machos, ellos traían los ojos, lo vil. Entonces nosotros a veces venimos delante del Señor y en lugar de venir con una mente preparada para recibir al Señor y pedir perdón, me presento delante del Señor como sea, no me importa, por tanto soy salvo. Eso está mal, pero nosotros tenemos que, no más para tomar la Santa Cena, tenemos que examinarnos cómo estamos, tenemos odio en nuestro corazón, tenemos lo que sea, pedirle al Señor que nos perdone y que nos ayude a sacar todo ese basurero de nuestro corazón. Hay cosas que uno, ahora sí como dice, cada vez vemos corazones, no sabemos, pero el Señor es el único que conoce los corazones. Sí, viene después de tratar con el pueblo, viene el Señor, trata con los sacerdotes, con los religiosos, con los líderes del pueblo, o sea, con los que tenían la responsabilidad de llevar en la enseñanza. Pero hoy en día, ¿quiénes son sacerdotes? ¿Quiénes son los sacerdotes? Creyente. Todos nosotros. Somos sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad como sacerdotes ¿de qué?
y enseñar la palabra a aquellos que no la conocen, a aquellos que están en tinieblas, a aquellos que viven en ceguera espiritual, a aquellos que viven en ignorancia espiritual. Es nuestra responsabilidad como sacerdotes. Y repito, como dije hace un momento, podemos citar tantas cosas en que hemos fallado y estamos fallando, pero todavía en nuestros corazones, como dice mi esposa, decimos y nos autojustificamos: yo, ¿por qué tengo que pedir perdón? ¿Por qué tengo que buscar de Dios? ¿Por qué tengo que decir, por qué tengo, por qué, por qué, por qué? Más pecamos en preguntar y cuestionar el por qué, y decir yo no, ¿verdad? Hay tantas cosas que en nuestro corazón, si le dejamos que el Espíritu Santo saque toda esa basura para pedir realmente y entregarnos con un corazón contrito realmente y humillado delante de Dios y pedirle perdón por tanto que le hemos fallado a Dios, ¿verdad? Hay tanto, hermanos, tanto. Pero todavía hay ese convencimiento en nuestras mentes, corazones, que el diablo, el mundo, la carne, dice, tú no has hecho nada malo, ¿por qué te tienes que arrepentir? Lo que está diciendo, hermano, es para el que está enfrente, para el que está atrás, para el que está allá a aquel lado. Tú no tienes por qué arrepentirte, tu vida está bien, todo está bien. Sigue adelante, échale, yo te echo porras. Y al rato vemos nuestras familias destruidas, nuestros hogares, nuestros hijos completamente alejados de Dios, ya no quieren saber ni quieren servir a Dios, ya no quieren saber por qué en nuestros hogares no se menciona ni siquiera la palabra Dios, ni siquiera mencionamos al Señor Jesucristo, ni siquiera honramos. ¿Quiénes son los sacerdotes? ¿Dónde están los sacerdotes en los hogares? No, que eso solamente los domingos en la iglesia. Basta con que yo lo escuche un rato y ya basta. ¿Para que todavía en la semana estar hablando? Sí, hermano. Fuerte, o sea, esto me ministró a mí fuerte, está hablando usted de esto. Muchas veces queremos andar ganando gente allá afuera cuando nuestra propia familia se está perdiendo, incluso en la misma casa. Que afuera ya está la necesidad, que también estás ahí necesidad. Sí, tu familia, tu esposo, no sé. Y ahí es donde está, se empieza el trabajo que tenemos que hacer, pero queremos andar ganando gente allá afuera cuando nuestra propia familia se está perdiendo. Ahí se queda bien el dicho del mundo, ¿verdad? Candil de la calle. Y vaya que hay oscuridad. Pero yo no puedo. Nadie le está diciendo a usted, hermana. Pero yo estoy... El Espíritu Santo le está redarguyendo, entonces, hermana. Yo estoy en eso, mi esposo no quiere decir. Pero háblele, ore, ayude por él. No nada más, no invita a la iglesia no se va a salvar. Es tu la relación. Háblale, ayuda por él, ora por él y no le toques el chofar en la noche. Tampoco el chofar en la mañana, para tocar en la noche. Porque se levante. No es para tocar en la noche, porque si él te escucha, ve haciendo estas cosas, menos lo vas a traer. Sí. Ya. Hay que, como mujer, hay que saber cómo, hay que ser prudentes, orarle a Dios, pedirle a Dios la gracia. Porque no es fácil. Yo me acuerdo cuando yo le ponía el lunch a mi marido, yo le ponía un versículo bíblico ahí escrito. Yo ayunaba por él casi todos los días. Y porque él, cuando yo lo invité a la iglesia, no, ni lo invité a llevar los niños, ni me lo prohibió. Cuando él me dijo que no, que sus hijos iban a ser como el católico, como el día. Y le dije, si usted quiere morir católico, esa es su decisión, pero mis hijos son chicos y ellos van a donde yo voy, porque yo no voy a ningún lugar de religión. Pero orando y dando testimonio. No pierdas la fe, lo vas a hacer, pero no lo invites a la iglesia. Háblale, ministrale, y vas a ver que después ni lo vas a invitar, él solo va a querer. No, y está realmente, no vas a ir a la iglesia, no vas a ir, y ella va a hacer para que vayas contigo. Y él, sí, le digo, ¿quieres llevarme? ¿Quieres que vayamos los dos? Me dice, no, yo nomás te pregunto, pero no me lo niega. Pero sí, es cierto, pastor. Es esa responsabilidad de cada uno de nosotros que Dios nos ha delegado, responsabilidad que no depende de que alguien venga más. Dios nos ha delegado a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, y nos va a pedir cuentas, hermanos, de cada uno de ellos, ¿verdad?
el conformismo que hay en el pueblo del Señor, en la iglesia del Señor Jesucristo, es de que si yo soy salvo y basta con eso. Si mis hijos, mi esposo, mi esposa o quien sea no quieren servir a Dios, ya ellos, ¿verdad? Eso es completamente contrario a lo que el Señor nos enseña. Completamente contrario. Dice la palabra también que pues sé salvo, cree en Cristo, cree en el Señor y tú y tu familia serán salvos. Y muchos se creen, no es que se crean, sino que tomamos en mal con contexto esos versículos. Yo soy salvo, toda mi familia va a ser salva automáticamente. No, la salvación es personal. Nuestra responsabilidad es esa, hermano. Entre tantas responsabilidades que cuando las sacamos, responsabilidades que tenemos delante del Señor como sacerdotes, que estamos hablando, cuando las sacamos y las anunciamos aquí, empezamos con que nos duele, nos está regañando, nos está hablando mal, nos está hablando feo, ¿verdad? Es el Señor que me está hablando a mí y a todos nosotros. Y como dice mi esposa, cuando desechamos eso y decimos solamente se la pasa en regañar, es lo mismo que hacía el pueblo de Malaquías, despreciando y dudando la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando llegamos a ese punto, despreciar la palabra de Dios. No quiero saber ya más. Es lo mismo, rutina. Entonces vayan con el Señor y díganle que su caminar, sus promesas, su palabra es rutina. Vayan con el Señor y díganle todo eso. No se los pido, no se los recomiendo, hermanos. Primera de Pedro 3, es para nosotros las mujeres. Dice que asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando nuestra conducta hasta nosotros. O sea que nosotros las mujeres tenemos un marido, una esposa que no es creyente, con nuestro testimonio, sin hablar. Yo escuché un testimonio hace muchos años de un gobernador de México y su esposa se convirtió a Cristo. Y era Cristo, dice que antes de irse de la casa, él se la rayaba y la mandaba mucho a todas partes y se había enojado y le daba el testimonio a la puerta. Cuando la esposa se convirtió a Cristo, ella solo le contestaba, cada vez que la insultaba, la injuriaba y todo eso, le decía, la mansa palabra aplaca la ira. Dice, híjole, me daban ganas de regresarme y hasta empezar el pero ella oraba. Yo no sabía hasta que yo me convertí a Cristo. El gobernador, siendo gobernador, se convirtió a Cristo, pero ella no le contestaba grosería ni nada, solo le decía, la blanda palabra aplaca la ira. Y dice, por eso, y sus ayunos y sus oraciones, yo caí rendido a Cristo. Así que la palabra de Dios, que Dios es fiel a través de su palabra con nosotros. Amén. Amén. Es fiel, la palabra es palabra de Dios. No debemos de dudarla. En el momento de que cuestionamos o dudamos de una y nos hacemos selectivos, una sí la creemos, otra no la creemos, una la practicamos, otra no la practicamos, nos volvemos selectivos, cristianos selectivos, y no. O estamos con Él o no estamos con Él. O recogemos y desparramamos, ¿verdad? No estamos aceptando palabras. El Señor da prueba de su amor aquí, les da la prueba. ¿Cuál es la prueba del Señor para nosotros? ¿Qué le pedimos que pedir prueba? El Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa por todos y cada uno de nosotros. La salvación. No es un juego lo que hizo el Señor Jesucristo. No es un teatro que hizo. Es su sangre preciosa que derramó en la cruz, porque para que nosotros fuésemos apartados, santos, llamados y sirvamos al Señor, podamos hablar, tener relación con Dios Padre Todopoderoso, podamos hablar con Él ya.
Antes, como dice Pablo, éramos enemigos de Dios, estábamos enemistados con Dios, éramos hijos de la desobediencia, de la ira. Mas ahora nos hemos acercado por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo, que derramó, fue a la cruz, fue al Calvario por nosotros. ¿Qué más pruebas necesitamos? No necesitamos pruebas. Necesitamos agradecimiento en nuestros corazones. Necesitamos ese agradecimiento, no se manifiesta solamente con gracias Señor, gracias Señor, gracias. No, claro que eso cuenta. Vivir una vida. Vivir nuestras vidas de agradecimiento. Vivir una vida de obediencia. ¿A qué vamos a obedecer? A su palabra, a lo que nos dice, a lo que nos llama, a lo que nos exhorta, que sigamos y sirvamos, cómo lo hagamos. Eso es la gratitud. Y al final de cuentas estamos glorificando al Padre, que es lo que el Señor quiere. Glorifiquemos al Padre en todo lo que hagamos. Bueno, la prueba lo dio, pues les dijo: ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, y se dice Jehová: y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y torné sus montes en amor. Bueno, aquí alguien me preguntó por ahí atrás, la semana pasada, no sé si le entendí la pregunta bien o no, acerca de la palabra aborrecer. Cuando Dios aborrece, usa la palabra aquí aborrecer. En sus Biblias, tal vez, porque hay Biblias de todos colores, de todos sabores, tutti frutti, y vienen y cambian el texto. Tal vez venga de otra manera. Aquí, ¿cómo está? ¿Cuál es el siguiente? De 3. Sí, ahí está, aborrecí. Bueno, no vamos a explicar en detalle con la palabra aborrecer, ¿verdad? Y los que la leen tal vez dirán: ¿cómo es que Dios aborrece? Cuando Dios es Dios de amor. Aborrece el pecado. Y si muchos comentaristas bíblicos dicen que podemos entender esas palabras aborrecer, si leemos, vamos a leer un versículo, para que entendamos que el significado de esa palabra que usa el Señor, aborrecer. Lucas 14, 26. Si quieren acompañarme a buscarlo. Lucas 14, 26. Y dice ahí: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos, hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. El contexto de este versículo, ya hemos hablado de que las multitudes seguían al Señor Jesucristo, lo seguían por la comida, pero no había realmente una entrega de amor, una entrega realmente de fe. Entonces el Señor Jesucristo hace una raya y dice: si quieres venir en pos de mí, ¿quieres seguirme? Entonces es eso. Y aparte tienes que tomar tu cruz todos los días, no los domingos solamente. Todos los días. No me busques solo por la comida. No me busques solamente por la comida. El pozolito que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, el potluck o lo que sea. Toma tu cruz y viene y niégate a ti mismo. Entonces beneficia. Pone sus condiciones ya el Señor para que. Pero usa la palabra aquí, Lucas dice aborrece. El que no aborrece a su padre y madre. Entonces tenemos que aborrecer a nuestros padres. Amén. A nuestras madres. Amén. A nuestros hermanos. Yo te aborrezco porque yo amo a Jesús. Amén. A ver, unos no y otros sí y otras veces. Mateo 10, 37. Mateo 10, 37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Por qué? Ahí está la idolatría. ¿Hay idolatría entre seres queridos? Claro que la hay. No toques a mis querubines, ni los veas feo, ni hables de ellos. Somos defensores de nuestros seres queridos, pero cuando se trata de defender la fe,
Que la defienda el pastor. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Esos son los que ponen en un pedestal a sus seres queridos, hijos o quien sea. Y el Señor a un lado. En base a estos dos versículos, muchos comentaristas dicen y concluyen que cuando el Señor dice que tiene que aborrecer padre o madre, hijo o hija, etcétera, etcétera, solo significa que no debes de amarlo más que al Señor. Literalmente eso pasa cuando tomamos la palabra así, literalmente. Hay que escudriñarla, no hay que tomarla literalmente. No significa que literalmente le debes de aborrecer, sino es que es un amor, ¿verdad? Menos que Dios. De lo contrario, ¿verdad? Dios se contradeciría y Dios no se contradice. El que ama padre o madre más que a mí, más que a Dios, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno. Ahí está la respuesta, ahí está la cosa. Dice, amarás a Dios con toda tu mente, alma, corazón. O sea, es el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu mente. No puede haber que voy a amar a Dios solamente con mi mente, pero en mi actuar yo amo más a mi padre o a mi madre. Pero No. la palabra aborrecer en Malaquías, como usted dijo, pastor, en el 1:3 de Malaquías, en hebreo significa odiar. Y la palabra se entiende porque Esaú tuvo el foco en la bendición para patriarcar y la primogenitura que le correspondía, porque lo tenía por un plazo, por algo grande. Por eso Dios odia a aquel que hace un lado la palabra. Ahora es interesante punto. Vamos a ir con ese punto ahora. Pero dice que Saúl ya tenía su raíz de amargura. Ya estaba, su corazón no estaba bien con Dios. Y por eso en ese acto de Saúl, él prefirió su carne que a Dios. O sea, uno de los pecados uno de los enemigos de Dios es el diablo, la carne y el mundo. Él tenía el derecho a la primogenitura, pero él la desechó por su carne. Y entonces Dios no es que odiara a la persona de Saúl. Dios odia el pecado. Y Saúl al hacer esto cometió pecado delante de Dios porque lo tuvo en poco. Amó más su carne que a Dios. Despreció lo que Dios tenía para él. Si podemos decirlo, por eso ahí dice Malaquías, crees que la mesa del Señor es despreciable. Cuando nosotros despreciamos la gracia de Dios, yo digo que el pecado más grande de uno es no aceptar la salvación, porque al hacer eso también estamos desechando al Espíritu Santo que obra. Blasfemamos con el Espíritu Santo. Es dar la espalda al Señor, claro. Bueno, vamos con el siguiente punto. El punto es ese, que dice que mucha gente piensa, también lo que estamos hablando ahorita, que al leer estos versículos dicen que Dios está diciendo que a Jacob lo salvó y a Esaú lo condenó. Y eso no es lo que dice. No hay que leer literalmente. No es lo que dice aquí. Necesitamos entender, recordar que la elección de este versículo está relacionada con el propósito de Dios, que se llama como soberanía. A través de una nación, el Señor está en su soberanía escogiendo, llamando a una nación. Es decir, solo porque Jacob fue escogido, no significa que todos los israelitas después de Jacob iban a ser salvos. No. Solo porque Esaú no fue escogido, no significa que todos los edomitas iban a ser condenados. No, porque Esaú después se levantó los edomitas. Edomitas que significa rojo. Bueno, él fue el que levantó los edomitas, Esaú. Pero no significa que porque Esaú fue condenado, no todos los edomitas van a ser también condenados. No significa eso. Tenemos que ver que Jacob nació también en pecado. No porque Jacob era una dulce palomita o era una pera en dulce y Dios lo escogió porque era una pera en dulce. No, Jacob también tenía lo suyo. ¿Quién es perfecto aquí en este mundo? Jacob también nació en pecado
¿verdad? Y moldeado en iniquidad, como dice David, ¿verdad? Salmo 51:5, fui nacido también así en pecado y en iniquidad, fui moldeado, formado, dice David. Tal y como Esaú lo fue también, los dos, ¿verdad? Todos somos condenados. Es que Dios no condena a uno sobre otro que también es condenado. No lo condenó simple y sencillamente por eso, ¿verdad? Nos hemos condenado a nosotros mismos, pues traemos el pecado de Adán y Eva, ya eso sabemos, esa sobra. Y por tal somos juzgados, por ese pecado somos juzgados. Jacob como Esaú eran pecadores, los dos, bajo condena. Pero esto es lo que quiero que vean y llegaremos a la definición de aborrecer con esto. Lo que hizo la diferencia entre Jacob y Esaú fue que Dios en su gracia escogió a Jacob, lo opuesto de la gracia, de la palabra gracia es aborrecer, o sea, lo opuesto de gracia es aborrecer. Entonces, en su gracia escogió a Jacob. No por dulce, no por suave, no por amoroso, no porque... No, todos somos pecadores, hermanos. Entonces, eso es lo opuesto de la gracia, es eso, aborrecer, que es rechazar. La palabra aquí significa entonces aborrecer, rechazar. ¿Ya entienden? Rechazar. No odiar, no aborrecer, que nosotros te dicen, te aborrezco. Nosotros interpretamos la palabra aborrecer como te odio, un odio superlativo. No, aquí lo interpreta la Biblia como aborrecer, rechazar. Dios escogió a Jacob y Dios rechazó a Esaú. Eso es. Una cosa que definitivamente significa es que Esaú no fue escogido. Y sea lo que haya sido esa elección de amor que Dios mostró hacia Jacob, no se mostró hacia Esaú. Lo interpretamos, lo entendemos porque rechazó el guisado, esa cosa. Esaú siendo el primogénito, pues claro, rechazó su primogenitura, su bendición. Por eso sí, su elección le pertenecía a él. Claro. Eso es lo que le dice la palabra, al rechazar tu bendición, como dice mi esposa, la salvación que Dios te da, la estás rechazando, eso es prácticamente rechazo. Rechazo. Nosotros somos los que nos buscamos el rechazo de Dios, hermano. Podemos ver dirección en cada uno de ellos. El otro era cazador de decisión. No contaba las decisiones. Peleó con el ángel. Estaba peleando con él. Y cuando le iba a tocar, y luego cuando se desconjuntó él, un dolor muy grande. Pero aún así, no te voy a soltar hasta que me bendiga. El otro cuando aprovechaba la bendición. Se puede amar a una persona cuando está despreciando las cosas de él. Qué maravilla. También era el pueblo, pero la mayor responsabilidad del sacerdote que estaba dispuesto a recibir al pueblo. Y no estaban aceptando las ofrendas que no estaban perfectas. Pero pensaban que estaba bien. Inclusive está con el Señor. Los cadenes ahí del atrio. Sí. Nosotros estamos haciendo. Sí. Eso es lo siguiente que vamos a ver, los sacerdotes, por qué los condenó, por qué, qué hicieron, qué fue lo que pasó con ellos, ¿verdad? Por qué recibieron también el juicio y también recibieron la condena. Ya vimos un poquito de eso, nos adelantamos, pero vamos a verlo con más detalle cuando entremos a los siguientes versículos, ¿verdad? Pero, entonces, cerrando ya con esto, quiero cerrar que Esaú siendo el primogénito, repito, su elección le pertenecía ¿a quién?
La bendición, la doble porción que era bendición de acuerdo a la tradición judía. A él le pertenecía una doble porción de la herencia. Sin embargo, Dios puso su amor sobre Jacob y no sobre Esaú. ¿Por qué la rechazó? Bueno, la rechazó. Y eso pasa a nosotros. Tenemos una doble herencia, una doble bendición tremenda que tenemos, muchas veces la rechazamos por nuestras actitudes, nuestra manera de vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Es un caso semejante me vino a la memoria ahorita mismo. ¿Se acuerdan de Abel y Caín? Ajá. ¿Se acuerdan de ellos? El sacrificio que ofrecieron cada uno de ellos. Entonces, bueno, y uno se pregunta ¿por qué? Pero dice que miró primero el corazón de cada uno, no la ofrenda. Miraba el corazón de cada uno. Eso es lo que interpretamos nosotros, el corazón. Entonces decimos, Abel era una dulce palomita, era una perita dulce, y Caín ya era un tremendo, como Esaú, ya tenía lo suyo. Y por eso es que escogió el resto y rechazó el otro. Pero si nos vamos y adentramos más y nos metemos en la Escritura, vemos y sabremos que Dios desde un principio, nos lo dice la Escritura, Dios desde un principio les tuvo que haber enseñado a cada uno de ellos cómo ofrecer sacrificios, ¿no? Cómo acercarse a él. Dios no va a decir simple y sencillamente te voy a condenar porque no hiciste, pues si yo no lo sabía. Dios es Dios justo. Donde no hay ley, no hay pecado. Bueno, ¿qué también lo que hacía Abraham en cuanto se movía de un lugar a otro, ofrecía pastar, Señor? ¿Quién debe mover? Al sobrino. El sobrino cuando dice la palabra se dio la tarde. Y también estaba condenado, pero ya no se separó de Abraham. Eso es la caída. Dios nos enseña. Dios, la palabra no lo dice, pero le enseñó a Abel, le enseñó a Caín el tipo, la clase de sacrificio que él merecía. Entonces, al haber desobediencia, fue porque hubo desobediencia, porque ya hubo previamente. Entonces ahí hubo la desobediencia de parte de Caín de traer un sacrificio que no le agradaba a Dios. Nosotros cuando el Señor dice que vengan con corazón, como dice Pablo en Romanos, dice lo que hemos puesto con un sacrificio vivo, santo, agradable, porque es nuestro ¿qué? Culto racional. Entonces el Señor quiere eso. Y cuando nosotros venimos con corazones indispuestos, de malas, que ya me van a regañar, que me van a decir esto, ya repito lo mismo, ya no venimos con corazones dispuestos, ya no venimos menospreciando la palabra, ya no es un sacrificio vivo, santo, ya no estamos aquí, estamos de malas, gruñones, mejor quédense en su casita. El hermano iba a comentar algo. ¿Qué, hermano? Raúl. No, cuando es lo que Dios les enseñó a Adán y Eva cuando mató a las ovejas para hacer. Enseñanza. Y desde ahí ellos sabían que cualquier ofensa tenía que ser pagada con Amén. Entonces muchas veces nos dejamos llevar nosotros por corazón, que era más bueno que el otro, este era mejor que el otro, era que el otro. Claro, siempre es la soberanía de Dios sobre todo. La soberanía y la gracia. Pero tenemos que ver también. Dios conoce el corazón. Y lo más bonito es que desde antes que naciera Esaú y Jacob del Señor, porque el Señor nos da libre albedrío. El Señor, si Él quisiera, Él podría hacer que todos le sirvamos como Él quiere, pero Él nos hace nacer con un libre albedrío para que nosotros le sigamos. Y el Señor, desde antes que seamos nacidos, Él ya sabe qué corazón va a estar con Él y qué corazón lo va a despreciar. Pero aún así, como dice Pablo, si soportó a los vasos que no son buenos, ¿verdad? A los vasos de deshonra, a los rebeldes. ¿De deshonra? Los vasos de deshonra, sí. Si soportó el Señor, Él soporta al malo y Él da la lluvia, Él pone su sol sobre malos y buenos. Dios es bueno aunque el hombre sea malo. Amén. Sigue siendo Dios bueno de amor y de bondad, pero el hombre es el que le da el libre albedrío para que Él decida. Amén. Y Esaú tuvo su decisión. Él pudo haber no accedido a vender su primogenitura, pero lo tomó en poco. Él tuvo las cosas de Dios, pongámoslo en pocas palabras, en poco.
Y había conocimiento, no había ignorancia. Esaú sabía que le venía doble bendición, doble porción, porque era el primogénito. Mas aún así, a sabiendas todo eso, lo rechazó. Caín, todavía el Señor le dice que el pecado está a la puerta. Todavía le está dando chance de que se arrepienta. No quiso. Entonces el Señor es Dios justo, hermanos. Nos da la oportunidad, nos habla a través de su Santo Espíritu hoy en día, que rectifiquemos el camino, enderezcamos y abramos nuestros corazones. Comentarios. Continuamos la semana que entra, hermanos. Y sobre todo, hermano, puedo sacar esto que si alguien está orando por alguien, Dios tiene misericordia. A diferencia de aquel que no hay alguien que está orando por él. Incluso aún a un paso de la muerte, Dios te da la oportunidad si alguien está intercediendo por esa persona. Y Dios tiene misericordia. Claro, eso es punto bueno. Amor de Dios. Ese es un punto bueno. Que tenemos la idea de que nadie oró por él, por eso no. Aunque no estén orando a Dios en su infinita misericordia, tiene compasión. Yo puedo dar testimonio de lo que acaba de dar el hermano, porque yo tenía una prima mía que estaba muy grave. Y yo tenía orando. Y me empecé a orar que tuviera misericordia, que aún en el hospital donde estaba y lo siguieran. Tú tienes siervos en todas partes, que ahí ella, antes de que se vaya de este mundo, dale la oportunidad de que se arrepienta y que se vaya contigo, no permitas que su alma se pierda. Pasó y ella falleció, yo siempre le decía al Señor, ¿se fue contigo? ¿Se fue contigo, Señor? Yo tenía pues esa preocupación, ¿verdad? Y Dios no contesta con tantas cosas grandes, o sea, cuando Él, bueno, a mí me ha pasado y ha sido grave, me muestra las cosas con cosas pequeñitas. Y cuando yo le estaba preguntando eso, solamente tuve un sueño bien chiquito. Él me mostró como en una toalla bien blanca, un diamante que caía. Señor, gracias. Creo que eso es la contestación a lo que yo te preguntaba. Esa es otra pregunta que se quedaría para la semana que entra, pero es interesante saber y cuestionar a Dios. ¿Se salvó mi ser querido? Contéstame, Dios. ¿Se salvó? ¿Dónde está? ¿No sería duda, hermano? Bueno, lo contestamos la semana que entra entonces. Si está bien que cuestionemos a Dios por la salvación de nuestro ser querido. ¿Ninguna otra pregunta? ¿Comentario? Ponemos de pie. Inclinemos nuestro rostro y vamos a hablar con nuestro Padre. Padre, venimos ante tu presencia una vez más en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Por los méritos de